Son criterios de los tribunales, Suprema Corte de Justicia, que se dieron el año pasado, en el 2016, ¿no? Hubo dos criterios, dos resoluciones importantes que tuvo la Corte y que pues continúan con el mismo estilo, con el mismo sentido de resolver los criterios cuando se tratan de juicios o amparos masivos, ¿no? Fue el caso de la contabilidad electrónica, pues que todos supongo ya lo saben. Y el otro tema también de amparos que resolvió la Corte el año pasado se refiere al tema de las deducciones que recortan los gastos o la deducción de la nómina, ¿no? Como recordarán, estos dos tipos o estos dos juicios fueron derivados de las reformas que se dieron en el 2014. El 2014 fue la reforma pues más importante que ha habido de los últimos años en materia fiscal. Se reforma el código, se crea la obligación de la contabilidad electrónica y también se crea la obligación y se le da la facilidad a la autoridad de llevar a través del buzón tributario las notificaciones, requerimientos, revisiones electrónicas, entre otros, ¿no? Derivado de eso, de esas reformas, en el Código Fiscal de la Federación y otras modificaciones que hubo la Ley de Impuesto de la Renta, en el 2014, si recuerdan, se abroga la Ley de Impuesto de la Renta y se crea una nueva Ley de Impuesto de la Renta. Hay modificaciones, gran parte de los artículos quedan muy similares o iguales, pero sí hubo cambios en la Ley de Impuesto de la Renta. Uno de esos cambios fue la reducción que hubo para deducir los gastos de la nómina, ¿no? Que también derivaron juicios de amparo a partir del 2014, ¿no? Relacionado con la deducción parcial de la nómina de los amparos que se presentaron a partir de 2014, estos tipos de proceso, lo que sucedió, se presentaron en el 2014 con la entrada en vigor, 30 días posteriores a su entrada en vigor. Después hubo un segundo momento que fue a partir de su aplicación, de su primer acto de aplicación, que eso fue al presentar la declaración en el 2015. Ahí hubo otro momento de contribuyentes que pudieron presentar el amparo. Estos juicios pues inclusive siguen vigentes, se llevaron ante los tribunales, juzgados federales primero, la Corte los atrajo, la Corte paralizó estos procesos y el año pasado, a mediados del año pasado, resuelven, y lo que resolvió la Corte es declarar constitucional esa reducción al tema de los gastos o del pago de la nómina a los trabajadores. El gasto que representaba el ingreso exento para el trabajador, esa parte de ese gasto o de ese pago de nómina, pues la Corte decidió que sí era constitucional. Básicamente lo que resolvió la Corte fue que ese gasto se trataba, o la reforma más bien de ese artículo, se trataba de un aspecto extrafiscal, lo consideró que era procedente y también determinó, más bien la conclusión que llegó a la Corte teniendo una salida fue que ese gasto estaba ciertamente reducido, pero no lo habían quitado del todo, entonces era válido hacer una reducción al gasto de la nómina, ¿no? Básicamente fue lo que resolvió la Corte. En este tipo de procesos, como les decía, aún todavía siguen vigentes. Ahorita la mayoría de los juicios que llevamos en este caso, por ejemplo, están en la segunda etapa del proceso, están en la revisión de los tribunales, ¿no? No hay una sentencia definitiva todavía, pero ya sabemos el resultado. La Corte ya resolvió, emitió criterios de Corte que salieron publicados en diciembre y ya sabemos cuál va a ser el sentido de esos juicios. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que promovieron esos juicios o los contribuyentes que presentaron ese tipo de amparos reclamando la inconstitucionalidad de la deducción, de la limitación de la deducción de la nómina? En estos casos, digo, porque es muy frecuente que cuando presentamos un amparo de este tipo, una de las preguntas casi obligatorias del contribuyente es: ¿lo voy a dejar de pagar o lo voy a dejar de aplicar esa disposición con la presentación del amparo? Nuestra recomendación es siempre decirle que no, ¿no? Hay varios criterios de los abogados, unos dicen que sí a partir del amparo, otros dicen que no.
En nuestra opinión no es correcto, no es seguro presentar o dejar de aplicar la disposición que estás impugnando, porque la simple presentación del amparo no te libera de la obligación, porque es una disposición vigente. Entonces, hay un alto riesgo de que si al final pierdes el juicio y si no aplicaste la disposición y si en ese ínter te llega una revisión, pues pueda tener consecuencias, ¿no? En este caso no hubo suspensiones, para liberar a la empresa durante el tiempo que durara el juicio de no aplicar esa disposición. Por lo tanto, para aquellos que presentaron un amparo y decidieron aplicar el 100% de la deducción, pues si no les ha llegado una revisión, pues tienen manera ahorita de poder corregir esa situación, o bien, si les llegó la revisión, pues probablemente vaya a haber consecuencias, ¿no? Básicamente eso es lo relacionado con esta deducción parcial de la nómina, ¿no? De los amparos. La Corte ya lo decidió, es constitucional. El otro tema también importante que resolvió en el 2016 la Corte fue el tema de la contabilidad electrónica. Como recordarán, pues esta también fue una modificación que se dio a partir del 2014, vigente en el 2014, que después hubo a través de resoluciones misceláneas prórrogas o pospusieron la vigencia de la obligación de presentar la contabilidad electrónica. Después en el 2015 recuerdo salió una resolución miscelánea donde dividía a los contribuyentes, personas morales, la obligación de presentar la contabilidad electrónica siempre y cuando rebasaran los 4 millones, los que no lo rebasaban era hasta a partir del 2016, lo mismo pasaba con las personas físicas. Entonces, por esa razón también hubo lapsos en que se pudieron presentar los amparos, inclusive todavía en el 2016 hubo quienes presentaron amparos, ¿no?, en contra de la contabilidad electrónica, dependiendo la aplicación o dependiendo el momento en que les llegaba la obligación de presentar o de enviar la contabilidad electrónica, ¿no? En estos juicios de la contabilidad electrónica, pues pasó algo importante. Se solicitó la suspensión para el efecto de que no te aplica o para que no tuvieras la obligación de mandar la contabilidad, y la Corte, la verdad es que en un hecho inédito resuelve y otorga la suspensión para liberar al contribuyente que presentó el amparo, obviamente, de no obligarlo a presentar la contabilidad electrónica, ni que le obligaran a través del buzón tributario a requerirlo o a notificarle hasta en tanto se resolviera el juicio. La verdad es que fue una resolución trascendente, para muchos fue una resolución que nos llamó la atención y que dio pie a que viéramos un resultado final probablemente positivo, ¿no? O sea, la Corte, cuando resuelve la suspensión y decide que sí es válido otorgar la suspensión a los que presentaron los amparos, entra un poquito al tema de fondo y da pie a considerar, o así lo vimos nosotros, de que el resultado final iba a ser positivo, es decir, que iba a declarar inconstitucional la obligación de enviar la contabilidad y el buzón tributario. Sin embargo, no fue así. A mediados también del año pasado resuelve la Corte y en octubre, noviembre del año pasado saca ya los 40 jurisprudencias que salen del tema y resuelve en casi todas ellas pues la constitucionalidad de la obligación de enviar la contabilidad y del buzón tributario. En cada una de esas 40 jurisprudencias que saca la Corte resuelve pues punto por punto que es constitucional la obligación de la contabilidad electrónica de diferentes ángulos, diferentes aspectos que fueron reclamados o que fueron impugnados a través del amparo, pero en todos ellos llega a la conclusión de que es válido que la autoridad o la reforma donde le da facultades a la autoridad de poder exigirle a través de los medios electrónicos su contabilidad, que básicamente lo que dice la Corte en ese sentido es que pues es una herramienta más que tiene la autoridad para poder hacerse llegar de la contabilidad de los contribuyentes, que no es algo nuevo, la contabilidad ya la venían presentando, pues es un elemento más, nada más es un instrumento más de facilitarle a la autoridad tener la información de los contribuyentes, ¿no? Básicamente eso es lo que resuelve la Corte. Respecto al buzón tributario igual, ¿no? Es una herramienta más de la Corte pues,
para facilitarle el proceso y la fiscalización a los contribuyentes, ¿no? Sobre este tema de la contabilidad electrónica, pues la pregunta obligada también que nos hacen siempre es, bueno, continuando con los criterios de la Corte en relación a la contabilidad electrónica, hubo dos supuestos o dos razones que la Corte decidió que sí era inconstitucional. Uno de ellos fue el anexo 24, que es el formato que se utiliza para poder enviar la contabilidad, y el otro punto era las preliquidaciones. El artículo 53 del Código, que ya lo comentó Rubén, habla de las revisiones electrónicas. En ese artículo establece que puede haber en el ínter de esas revisiones electrónicas preliquidaciones. La Corte también resolvió que eso es inconstitucional. Básicamente esos son los dos puntos que resolvió la Corte a favor de los contribuyentes, para los que presentaron los amparos, ¿no? La pregunta, como les comentaba, la pregunta obligada que nos hacen siempre a los que les llevamos este tipo de juicios en relación a la contabilidad electrónica es ¿qué va a pasar? O sea, a partir de cuándo ellos tienen la obligación de mandar la contabilidad, para los que tenían la suspensión, ¿no? Como les comentaba, en todos los casos que se presentaron este tipo de amparos, se otorgaron las suspensiones y el efecto fue liberarlos de esa obligación que tenían de mandar la contabilidad hasta en tanto se resolvieran esos juicios. Estos juicios todavía no se resuelven, en definitiva. Ciertamente ya hay criterio de la Corte y la Corte ya resolvió que es constitucional, sin embargo, en el proceso, estos juicios todavía van caminando, todavía están vivos, se puede decir. Incluso apenas están saliendo las primeras resoluciones a nivel primera instancia. Lo que estamos haciendo es pues, prolongar un poquito más el proceso, o sea, terminar este proceso hasta su parte final, ¿no? Que es la segunda instancia, es decir, apenas nos están notificando ahorita las resoluciones en primera instancia, estamos presentando los recursos para llevar a cabo la segunda instancia y estamos pensando que al final del año, principios del año que entra, se van a estar terminando estos juicios. Entonces, todo este tiempo, para los que promovieron los amparos y tengan una suspensión, están todavía liberados de presentar o de enviar la contabilidad. O sea, todos aquellos que tengan una suspensión, esa suspensión sigue vigente hasta que se termine el proceso, ¿sí? Entonces, habrá que ver la situación de cada uno, pero le digo, en el caso particular del despacho, lo que estamos haciendo es prolongarlos todos para darles tiempo también a los contribuyentes, pues, de que tengan más tiempo para poder regularizar su situación contable, ¿no? Y estar, al momento de que se terminen los juicios, estar preparados para enviar la contabilidad. El otro punto es, ¿a partir de cuándo? Si es o no retroactivo el envío de la contabilidad, digo, hay varios criterios también de abogados. Unos consideran de que sí es retroactivo, otros consideran que no, que es a partir de que se termina el proceso. La opinión del despacho, lo que tenemos en este caso es, para nosotros es, tienes que regresarte hasta la época en que estabas obligado a presentarlo. Es decir, si tu obligación era en el 2015, pues te tendrías que ir al 2015 a presentar todas tus declaraciones. O sea, no por el hecho de presentar un amparo y de perderlo, van a ser tu obligación a partir de que se termine el proceso. Entonces, va a ser hasta que o a partir de que tenías la obligación, ¿no? Ya sea en el 2014, en algunos casos 2015 o 2016, ¿no? No es buena noticia, pero por las reglas del amparo pasa lo contrario cuando ganas un amparo. O sea, el efecto del amparo es que se retrotraiga hasta el momento en que tuviste la consecuencia o la afectación y hasta ese momento se te repara tu violación cuando ganas el juicio. Lo mismo pasa si lo pierdes, o sea, se te vas a regresar y a partir de que tenías la obligación o que nació tu obligación de hacerlo, tendrías que acatarlo, ¿eh? Nada más un pequeño comentario adicional. Parte de la confusión se genera por la determinación de inconstitucionalidad del formato por el que se envía la contabilidad electrónica. Esta argumentación tampoco es válida para argumentar que a partir de que se publique el nuevo formato es a partir de la fecha en la que tengo la obligación de enviar la contabilidad electrónica. Hasta ese momento, efectivamente, cuando conocen el nuevo formato,
pueden enviar la contabilidad electrónica, pero retrotraído a la fecha en la que nació la obligación de enviarla. No porque el formato hubiera sido publicado con posterioridad por tildarlo inconstitucional, significa que a partir de esa fecha lo deba de hacer. Estamos estimando, estamos creyendo que puede haber la posibilidad de que con una disposición reglamentaria el SAT vaya a determinar que es a partir de la fecha de publicación del formato o meses después. Como no sabemos todavía ese tema, estamos nada más pensándolo, pero no es formalmente. Nuestra conclusión es que deben utilizar el formato nuevo desde la fecha que nació la obligación. Bueno, esa sería la explicación de la contabilidad electrónica, ¿no? El otro, bueno, hay un criterio que salió en el 2016 y que tiene relación, bueno, va relacionado con el IVA. Este criterio lo creímos importante también porque en los últimos años se ha manejado o ha habido controversia en el tema del IVA y si es exento o no la venta de casa habitación o las prestaciones de servicios para casa habitación. Y pues han salido varios criterios en el sentido de que el IVA es exento cuando prestas el servicio siempre y cuando cumplas con dos requisitos. Uno es que pongas la mano de obra y la otra es que pongas los materiales. O sea, dándose esos supuestos, es exento el IVA, ¿no? Nada más que esta tesis lo que habla es de que esos prestadores de servicio cuando subcontratan, consideran que pues sigue la misma consecuencia o el mismo beneficio. Lo que dice este criterio de corte es no, o sea, si tú haces una subcontratación, ese beneficio ya no es para ese tercero, ¿no? El otro criterio que salió el año pasado y que también consideramos que fue un criterio relevante, también tiene que ver con la reforma del 2014. En la ley de impuesto de la renta, ¿no? El artículo 39, último párrafo de la ley de impuesto de la renta establece que no se permiten para aquellas empresas que manejan inventario y que tienen un problema con el inventario, la revaluación de los inventarios para efectos de determinar el impuesto. Lo que dice este criterio de corte que sí es procedente esa revalidación, lo que quiere decir es de que declara inconstitucional esa limitación que tiene el artículo 39 en su último párrafo, ¿no? El beneficio que puede haber en esta aplicación de este criterio, pues puede ser de dos formas, ¿no? Uno es no aplicar esa disposición aun cuando esté vigente, y si llegara a tener una revisión, bueno, están en el entendido de que con una buena defensa aplicando esta disposición, pues quedarían liberados de cualquier sanción o multa, ¿no? O crédito fiscal. La otra es aplicar un acto de aplicación, irse al juicio de amparo y una vez que se logra una sentencia favorable, pues reconocer o regresarte y corregir esta situación, ¿no? Esta tesis ya es más de formalidad, no es tanto que tenga que ver con impuestos, sino más de formalidad desde el punto de vista fiscal. Es muy común en las auditorías que cuando te determinan ingresos presuntivos y que esos ingresos presuntivos derivan de préstamos, el contribuyente pues presente sus contratos de préstamos, ¿no? Ya sea con el socio o con un tercero, ¿no? Lo cierto es de que la autoridad normalmente lo que sucede es que esos contratos si no vienen protocolizados o ratificación de firmas ante notario, pues los desecha y considera que no acreditas ese no ingreso que la autoridad está determinando presuntivamente. Esta tesis lo que viene a decir, y es un criterio que compartimos, es que no hay ninguna obligación por parte de los contribuyentes de ratificar o de protocolizar esos contratos. Simplemente la ley te establece que tú tienes que documentar ese ingreso que entra en tu cuenta de banco, y si es a través de un documento privado, a través de un contrato de préstamo, es más que suficiente, ¿no? Siempre y cuando obviamente cumpliendo con todos los demás requisitos, ¿no? Que coincida el depósito, o sea, una serie de requisitos, pero
por el hecho de que no esté protocolizado, no es suficiente para desestimarte o para determinarte ese ingreso presuntivamente, ¿no? Y es que dan interpretación a lo que es una fecha cierta. La fecha cierta, pues eso es lo que da el fedatario al momento de que vas con él y protocolizas, ¿no? De que en ese momento celebraste ese contrato o estuviste ante él y firmaste. Eso da certeza de una fecha cierta del documento. Y ese es el criterio anterior o en los tribunales que se ha estado manejando, ¿no? Para desestimar estos contratos. Pues esta tesis viene a contradecir eso, ¿no? Me brinqué una. Bueno, por mi parte es todo, ¿eh? Muchas gracias. Bien.